Vamos a empezar con la unidad 3. Es importante tener presente la bibliografía. Hola a todos, hoy vamos a trabajar la bibliografía correspondiente a la semana 5 de la unidad temática 3. Para hoy tenemos dos textos. El primero es uno de Mario Wasserman que se llama Condenados a explorar, que es de un libro con el mismo título, ¿sí? Es un texto muy bonito por cómo Wasserman escribe. Ahí Wasserman nos propone ya de entrada pensar que la adolescencia coincide con trabajos de exploración. La idea de Condenados a explorar remite a una frase de Piero Lanier, de un texto conocido de ella que se llama Condenado a investir. Entonces dice, los trabajos de exploración coinciden con trabajos de investidura. ¿Qué quiere decir esto de investir? Con la libido, ¿no? Salir con la libido al mundo para investir sus objetos. No solo a los otros que están en el mundo, también los objetos, también las actividades culturales, ¿sí? Incluso también las geografías. No por nada la adolescencia es un tiempo en el que se sale a la calle, ¿no? Con el grupo de amigos, ahora estamos con lo de la pandemia, pero en general, cada uno sabe, ¿no? Cómo la adolescencia amplía los mapas del sujeto en cuestión, ¿sí? Se empieza a alejar del barrio, empieza a viajar en colectivo solo, o en medio de transporte que fuera, ¿no? Empiezan a aparecer más amigos en distintas actividades, sea en el colegio, en el club, en el barrio, en la plaza y demás, cualquier otra actividad cultural. Lo que nos va a decir Wasserman es que esto se trata de una condena, dice, que no queda otra que salir a explorar. Entonces eso en general trae conflictos. Y Wasserman nos ubica, dice al comienzo del texto, cuando recibimos un adolescente en la consulta, rápidamente podemos empezar a escuchar qué es lo que nos dice acerca de sus procesos de exploración. ¿Los está pudiendo hacer? ¿Cree que ya los hizo y ya los terminó y todavía ni siquiera empezó? Se cree que la tiene muy clara y en realidad está muerto de miedo y demás, ¿no? Se pone en riesgo con sus exploraciones. Bueno, escenas que podríamos ubicarlas, podríamos pensarlas entre todos y seguramente vamos a tener un montón de escenas donde ubicamos esto de los trabajos de exploración. ¿Por qué él habla de la exploración? Nos va a hacer todo un recorrido respecto a los viajes exploratorios que realmente acontecieron, digamos. Realmente me refiero a que concretamente desde los viajes transoceánicos y el descubrimiento de América y otros tantos, ¿no? Toda la movida colonizadora respecto a los territorios desconocidos para la cultura occidental, ¿sí? Y sobre todo la literatura respecto a los viajes de exploración. Nos va a decir en uno de los primeros párrafos que el término exploración une el devenir de la adolescencia con una de sus funciones del juego, ¿no? Que es la exploratoria. Los niños exploran cuando juegan con los objetos y los materiales. Y esta exploración conduce al reconocimiento de sí mismo y de los otros y del mundo, dice Wasserman, ¿sí? Esto ocurre también en la adolescencia. Lo exploratorio, está ligado al nomadismo. ¿Se acuerdan la diferencia entre el nómade y el sedentario, ¿no? Los pueblos nómades eran los que se movían en busca de alimento, por ejemplo, y protección. En cambio, los pueblos sedentarios eran los que se quedaban en un lugar y establecían ahí sus dinámicas vitales, ¿sí? Entonces, la exploración tiene que ver con el nomadismo, con el movimiento hacia territorios donde
dice él, que no es el asiento de la estabilidad, ¿sí? No hay vida sin exploración, sin búsqueda de lo ignoto y encuentro con lo perdido y el deseo de recuperarlo y de toparse con lo inédito, dice Wasserman. Por otro lado, dice, cuando se desata la pubertad, dice, no estamos solo frente a la búsqueda de la satisfacción de la sexualidad apremiante, estamos también ante la llamada del mundo, dice. El adolescente tiene que responder al mundo que lo convoca, ¿sí? Por otro lado, dice que el adolescente representa un peligro para el sedentario, en este caso los adultos, ¿no? La familia que ya está establecida. Y por otro lado, el sedentarismo parece representar un peligro para el adolescente, por lo cual lo hostiga, se pelea, rivaliza, ¿no? Entre uno y otro, entre padres e hijos, como venimos ya viéndolo. Ahora, él ubica que paradójicamente el adolescente necesita del sedentario, necesita que se mantenga firme como una roca, dice Wasserman. Después vamos a ver esto cómo se vincula con la idea de la confrontación que trabaja Winnicott y cuál es su propuesta respecto a qué es lo que tiene que hacer un adulto. Probablemente ya lo sepan. Wasserman piensa que un trabajo de análisis puede ser también un trabajo exploratorio. ¿Sí? Nos dice Wasserman que también algo que se explora es la historia. Esto también ya lo venimos pensando, ¿no? O lo venimos mencionando. Hay restos de la historia transmitida por el grupo familiar que no tienen todavía palabra, que no tienen todavía elaboración, y ahí es donde los adolescentes muchas veces se mandan a explorar, ¿sí? Un poco a veces sin saberlo incluso. A veces pasa que los adolescentes no quieren saber aquello que los padres no les han transmitido, ¿sí? En general por esto que alguna vez mencionamos de la fantasía agresiva, ¿no? del temor a matar a los padres y se puede ir más allá de ellos, matar simbólicamente, ¿no? Muchos chicos se detienen, chicos y no tan chicos, digo, púberes, aquellos que están en este entretiempo de lo puberal adolescente, muchos se detienen en sus exploraciones justamente porque se encuentran con el tope parental, ¿no? Con ese límite de lo parental. Acá nos menciona Piero Lanier, que vamos a trabajar más adelante respecto a la historización, ¿sí? Y cómo ubica que esta es una función del yo, la de historizar, ¿sí? Algo importante de ubicar es que, lo dice acá Wasserman, pero también lo veníamos pensando antes con Freud, es que la exploración o el viaje, dice, el viaje se hace primero en la imaginación, ¿sí? O en la fantasía. Como decíamos antes, los objetos se invisten primero en la fantasía. Por eso el tiempo de lo puberal suele ser un tiempo altamente autoerótico, ¿sí? Con prácticas masturbatorias intensas. Luego se buscan los medios para hacer realidad esas fantasías o esa imaginación. Salir a medir, digamos, la imaginación, la fantasía con la realidad es un trabajo que genera mucha frustración. Si bien no es objeto, digamos, de la materia trabajar en la cuestión psicopatológica, sí podemos ubicar algunos criterios y Wasserman en eso nos da una punta importante respecto a los procesos de investidura. Y él va a señalar 3 situaciones en donde esos procesos de investidura se ven afectados. El primero es en situaciones de potencialidad psicótica, donde lo que aparece en vez de la investidura de los objetos son procesos de desinvestidura, es decir, se va retirando la libido del mundo, ¿sí? A veces eso se traduce en que los viajes exploratorios se transforman en deambulaciones sin rumbo, ¿sí? Que no llegan a nada. No son construcción de un camino, como dice el poeta, sino es más bien un movimiento laberíntico, ¿sí? Que no conduce a nada.
Por otro lado, los procesos de contrainvestidura tienen que ver con las fobias y con las inhibiciones. Algo habíamos dicho hace unas clases respecto a la neurosis, ¿no? La neurosis sana del desarrollo, decía Nacio. Pero ¿se acuerdan cuando decíamos que las pulsiones que buscaban exteriorizarse se chocaban contra un super yo severo? ¿Sí? Entonces a un proceso de investidura se le opone una fuerza igual o mayor de inhibición, ¿sí? Un freno. Entonces entre una fuerza y otra se cancelan. El adolescente queda detenido, no por, digamos, estar elaborando las cosas, sino porque no puede resolver ese conflicto. Esto es muy habitual en los adolescentes, no solo en el caso más simple de que la chica que le gusta no se anima a hablarle, ¿sí? A veces esto toma formas mucho más grandes. Hay pibes que llegan a estar incluso detenidos en su movimiento corporal, ¿sí? Con mucha rigidez corporal, no pueden liberar sus movimientos por temor a la sanción del super yo. Es muy complejo el tema. Por último, nos señala la sobreinvestidura estéril, dice él, de la manía y del brote esquizofrénico. Situaciones en donde el adolescente en cuestión está, ¿cómo decirlo?, demasiado suelto, demasiado puesto en el mundo, sin quedarse con algo con una instancia que pueda vivir esas experiencias, ¿sí? Es puro acto, puro acto. Entonces Wasserman va a ubicar el trauma puberal como el punto de partida, ¿sí? Como una de las causas de esta exploración. Pero por otro lado nos va a decir que no es solo el trauma puberal, también es el deseo de explorar lo que mueve al adolescente. El trauma y el deseo ponen en exigencia al adolescente de salir a explorar, y no solo por los cambios de su cuerpo, que buscan, como decíamos antes, el objeto complementario o concretar el acto sexual. También el mundo, el medio social, lo convoca al adolescente a la exploración. En ese mundo social va a tener que armarse un nuevo lugar el adolescente cuando ya no es la familia, el lugar donde poder quedarse. El encuentro con el cuerpo de los otros, o mejor dicho, con el otro sexo, va a ser también, como ya lo venimos pensando, una exploración necesaria para la inscripción del propio cuerpo también, ¿no? El propio cuerpo genital, este que veníamos ya mencionando. El propio cuerpo se torna insuficiente, dice Wasserman. Hay que salir a explorar fuera de sí.